El webinar de hoy es ¿cómo sé si tengo diabetes? ¿Por qué es importante hablar de este tema? Se me ocurrieron tres cosas principales que lo hacen bien importante. Voy a empezar un poquito con lo malo. No me gusta asustar, me gusta motivar, pero es una realidad, ¿no? ¿Por qué es importante saber si tengo diabetes? Pues porque sabemos que cuando la diabetes está descontrolada o cuando se diagnostica muchos años después de que ya se tiene, o cuando se niega el diagnóstico de manera personal y se asume ya muchos años después, podemos empezar a tener complicaciones como complicaciones en el corazón, que es de hecho, casi siempre nos centramos en la glucosa, pero los problemas del corazón son un enfoque muy importante porque es la principal causa de muerte entre quienes viven con diabetes. Se puede empezar a tener falla en los riñones, falla en la visión, falla en los nervios y en los pies, lo que se conoce como neuropatía diabética. Entonces, pues es importante saberlo porque entre más pronto yo sepa qué es lo que tengo, más oportunidad voy a tener de tratarlo y de evitar todo esto. Sé que hay personas acá de diferentes partes del mundo, pero otra razón por la que es bien importante saberlo es porque en México el 36% de los adultos que tienen diabetes no lo saben. Y esto es algo bien preocupante, porque entre más jóvenes son las personas, mayor es el porcentaje de personas que tienen diabetes y no lo saben. Por ejemplo, ahora sabemos, estos son datos que se compartieron de la encuesta de la Ensanud del 2021, que se publicaron en el 2022, son los más recientes que tenemos. El promedio de personas que tenían diabetes y no lo sabían es de 36%, pero va cambiando con la edad. Por ejemplo, en menores de 40 años, 60% de las personas que tienen diabetes no lo saben. Imagínense, 60% es muchísimo. Eso quiere decir que muchas de esas personas se están diagnosticando tarde y por lo mismo el riesgo de complicaciones es mucho mayor. Pero el punto más importante de por qué es importante saberlo es porque la diabetes no es una sentencia de muerte. La diabetes no nos debería de causar esas complicaciones, no nos deberíamos de esperar tanto para tener un diagnóstico y a empezar a sentirnos mal. Realmente, si podemos tener un diagnóstico temprano, el pronóstico de vida cambia muchísimo. Y a mí, pues ya seguramente han visto que me encanta hablar y me encanta hablar de salud. Y por lo mismo recibo muchos comentarios así de que pues a ti te pagan las farmacéuticas y tú solo nos quieres llenar de medicamentos y demás. Pero el hecho de fomentar tanto el diagnóstico temprano es todo lo contrario. Es muy diferente una persona que va a ser recién diagnosticada, inclusive si se empieza con medicamentos el riesgo, la probabilidad de que esa persona vaya bajando su consumo o los deje es mucho mayor si se diagnostica temprano o que no los necesite, a una persona que se diagnostica cuando ya pasó mucho tiempo. Entonces, ¿por qué es bueno saberlo? Porque entre antes sepamos, mejor. Más habilidades vamos a tener para mejorar nuestra salud. Em, Cuando hablamos de diabetes, cuando las personas quieren saber si tienen diabetes, primero se habla como de factores de riesgo, de cosas que cuando se van acumulando pueden aumentar el riesgo de tener diabetes. Estos son algunos factores de riesgo o lo que conocemos más comúnmente que puede causar diabetes. Lo primero es ser mayor de 30 años. Con la edad va aumentando el pronóstico y la probabilidad de tener diabetes, la historia familiar de diabetes, que aquí es importante mencionar que aunque se habla mucho de que la diabetes es genética, eh, bueno, voy a regresar un poquito. Cada vez conocemos más de la diabetes. Antes solamente se clasificaba como diabetes y ya, luego salió que la tipo 1 y la tipo 2. Ahorita que ya podemos estudiar la genética, ya sabemos que hay muchísimos subtipos de diabetes. Algunos son más genéticos que otros, pero la mayoría de las veces se le da demasiado peso a la parte genética. Porque sí, todos nosotros podemos tener genética de desarrollar distintas condiciones y enfermedades, pero eso no determina que una persona a la fuerza va a tener diabetes. Por ejemplo, si hay alguien de aquí que tiene diabetes, no quiere decir que a sus hijos se la van a pasar o se la van a causar. No, pues viene, y tampoco es ustedes, pues viene de su genética, quién sabe de cuántas generaciones arriba.
pero si la desarrollas o no, tiene más que ver con el estilo de vida que llevas. Pero bueno, si tienes historia familiar de diabetes, es que ya hay algo de genética, entonces también hay que tomarlo en cuenta. Sedentarismo se refiere a no movernos mucho, pasar mucho tiempo sentado, mucho tiempo acostado, tal vez tener trabajo de oficina o de chofer en el que estamos mucho tiempo en la misma posición. Eso es una causa muy fuerte de diabetes. El sobrepeso también. Casi siempre se habla de que el sobrepeso y la obesidad son la única causa de diabetes. No son la única, es la suma de muchas causas, pero obviamente hay que ponerle atención a esto. Y acá quiero hacer un poco de énfasis porque nos han vendido tanto la idea de que la diabetes es una condición de personas con sobrepeso o con obesidad, que muchas personas, por no tener sobrepeso y obesidad, dicen, ni de chiste tengo diabetes, porque yo soy una persona delgada, como por qué tendría que tener diabetes. Entonces hay que recordar que el sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo más, que claro que es importante, pero no es determinante. También tener la presión alta es un factor de riesgo importante, colesterol y triglicéridos altos. Si son mujeres y tuvieron diabetes en el embarazo, que es lo que se le conoce diabetes gestacional, también hay mayor riesgo de tener diabetes. Dieta, una alimentación que es muy alta en productos ultraprocesados, también es una causa común de diabetes. Antes de seguir, quiero solamente enfocarme en la primera que les dije, que es mayor de 30 años. Imagino que aquí casi todos son mayores de 30 años. Y antes se recomendaba hacerse el screening inicial de diabetes o revisar sus niveles de glucosa a partir de los 45 años, pero ya tenemos suficiente evidencia de que, como les dije, la mayoría de las personas menores de 40 años que tienen diabetes no lo saben. Entonces ahora se sugiere que desde los 30 años nos hagamos mínimo una vez al año una prueba de diabetes. Si te identificas con alguno de estos puntos, no quiere decir que tienes diabetes, pero sí quiere decir que estás dentro del espectro en donde puedes tener más riesgo y sería buena idea que te hagas mínimo una vez al año uno de estos estudios o mínimo ahorita o esta vez que me están escuchando uno de esos estudios y dependiendo de los resultados ya tu especialista te puede decir no tienes nada, estás perfecto, háztelo en tanto tiempo. No tiene que ser necesariamente cada año. Si tienes alguno de estos factores de riesgo, como les dije, no quiere decir que tienes diabetes. Y ahora nos vamos a la parte de los síntomas, porque también podemos tener estos síntomas y puede ser o no ser diabetes. Los síntomas, de hecho la diabetes se le llama también que es como una condición silenciosa. Generalmente las personas vienen a consulta hasta que empiezan con alguna dolencia, hasta que empiezan a ver borroso, que les empiezan a doler los pies, empiezan con alguna complicación. Y el tema es que los síntomas son tan sutiles que una de dos, o no nos damos cuenta que los tenemos o se los atribuimos a otras cosas. Y ahorita vamos a ver uno por uno. Aumento de sed. Este es un síntoma súper característico de diabetes, que es de las principales cosas que sentimos cuando tenemos la glucosa alta. ¿Qué pasa? Ahorita, ¿qué tal está el calor? Está, bueno, a todos los que vivimos en el extremo norte del mundo, creo que nos estamos rostizando y obviamente tenemos sed. Entonces, ¿a qué le echas la culpa, no? ¿A que pudiera ser diabetes o glucosa alta o que simplemente se hace mucho calor? Otro síntoma muy frecuente es ganas de orinar. Orinar más de lo normal y más frecuente de lo normal. Muchas veces no prestas atención a la cantidad de veces que orina hasta que ya es un extremo o cuando te levantas mucho durante la noche a orinar, que ahí sí es como más fácil de darte cuenta de que hay algo que puede estar raro. Otro síntoma es aumento de hambre o no sentir que te llenas o que estás satisfecho después de comer. Puedo comer yo una comida alta en carbohidratos y a la hora sigo teniendo hambre y dices como, ¿por qué no? Si acabo de comer, me acabo de hecho de comer muchos carbohidratos. Ese es un síntoma común. Otro síntoma común es pérdida de peso.
Generalmente, cuando las personas pierden peso por diabetes descontrolada, se pierde masa muscular, sobre todo. No es tanto que bajamos el porcentaje de grasa. Pues muchas personas se empiezan a dar cuenta que tal vez las piernas ya están un poquito más delgadas, menos fuertes, los brazos. Ahí es en donde principalmente podemos ver esta pérdida de peso. Dolores de cabeza, que es algo muy común que pasa, sobre todo cuando tienes la glucosa alta. Y finalmente, mucho cansancio. Si yo les pregunto, ¿quién de aquí hoy estuvo cansado? Pues hasta yo me incluyo, ¿no? Yo también, claro que me canso y estoy cansado. ¿Quién de aquí ha tenido dolores de cabeza últimamente? Muchísimos de nosotros. Entonces, son síntomas que a veces no les ponemos mucha atención o no le damos como la importancia necesaria. Sobre todo cuando estos síntomas son en conjunto, o sea, más de uno o dos de estos síntomas, estoy teniendo demasiada sed, estoy yendo demasiado al baño, me siento muy cansado. Aquí ustedes empiezan a notar, pero cuando empiezan a tener más de uno de estos síntomas, ya estamos hablando de que claramente tenemos la glucosa muy descontrolada. Ahora, no necesariamente tienen que tener estos síntomas para tener diabetes, porque muchas personas que se diagnostican dicen, es que yo no creo que sea diabetes, porque yo ya vi, yo chequé en Google cuáles son los síntomas y yo no tenía ni uno de estos síntomas. Entonces, no creo que sea diabetes. Tenemos que entender que los factores de riesgo de los que les hablé acá aportan, pero no son determinantes. Acá es como para que nos podamos dar una idea de, tengo todo esto, es momento de hacerme estudios de laboratorio. Lo mismo con los síntomas. No por puros síntomas yo voy a poder decir si tienes o no tienes diabetes, pero sí es una llamada de atención de que nos tenemos que hacer estudios. Ahora sí, los estudios de laboratorio son lo que más peso tiene para poder hacer un diagnóstico de diabetes. Cuando hablamos de estudios de laboratorio hay tres principales. Uno es la hemoglobina glucosilada, otro es la curva de tolerancia a la glucosa y el tercero es la glucosa sérica en ayuno. Ahorita voy a explicar un poquito qué es cada uno de estos. Algo que sí tienen que entender es que inclusive si en uno de estos estudios salieran alterados, no pueden hacer el diagnóstico por ustedes mismos. De entrada, por algo que les voy a platicar ahorita, pero al final justo vamos a hablar de por qué no es tan sencillo como pues, ver los resultados del laboratorio y hacerte el diagnóstico. Y se los prometo que no es por querer sacar dinero, es porque pues, es la realidad. En primer lugar, uno de estos resultados no es suficiente para hacer un estudio, un diagnóstico. Muchas personas que dicen, es que yo salí con 130, ¿es diabetes o no es diabetes? Pues es un síntoma de que tienes la glucosa alterada, pero no es suficiente. Yo con eso no te puedo decir si tienes diabetes o no. Se necesita Pero, mínimo estudios. sí, Y de hecho, bueno, ¿hola? perdón que le interrumpa, pero a Hola, veces se puede. Hola, soy Víctor ¿cómo de estás, Chihuahua. Víctor? Muy bien, ¿y usted? O sea, Muy bien, muy bien. ese haga de cuenta, si sale en ayuno, tengo entendido que es como prediabetes, ¿no? Se puede considerar como prediabetes o resistencia a la insulina. Eso que usted está diciendo, doctor. ¿Cómo, perdón? O sea, que si sales alterado con Ajá, 130. ajá, por decir así, se considera como, bueno, ya es diabetes así, porque tengo entendido que para los que salen así los prediabéticos es de 126. Sí, ahorita, si quieres, creo que todas esas dudas se van a responder ahorita. Muy bien, ahí Hay casos disculpe. extremos en donde sale demasiado alto alguno de estos estudios y es prácticamente pues, un diagnóstico, pero justo al final voy a decir porque hay varios detalles que tenemos que cuidar, porque sí es una realidad que a muchas personas les dicen que tienen diabetes cuando realmente no es diabetes. Y a muchas personas les dicen que no es nada porque no les hacen todos estos estudios. Entonces, hay que entender como que un poco de estos detalles. Según todas las guías internacionales, necesitas mínimo dos resultados de estos estudios. Eh, ¿Qué más? Y también están un poco en orden de relevancia. Casi siempre le damos más relevancia a la glucosa en ayuno, pero tiene más relevancia la curva de tolerancia a la glucosa y la hemoglobina glucosilada. Pues vamos a ver una por una.
La hemoglobina glucosilada, ¿qué es? Es este estudio que te hacen en cualquier laboratorio. De hecho, no es un estudio caro, es un estudio que ni raro. Está en cualquier laboratorio. El tema es que no está dentro de los estudios estándar, no está en una química sanguínea, por ejemplo. Y aquí lo que medimos es el promedio de cómo ha estado el azúcar en la sangre en los últimos 3 meses. Como no vemos cómo estamos en ese momento, ni siquiera tenemos que estar en ayunas. Se pueden hacer este estudio específico cuando quieran. Este estudio tiene mucha relevancia porque pues justo estamos viendo qué ha pasado en los últimos 3 meses. ¿Cómo se hace? ¿Cómo son estos valores en porcentaje? Si alguna vez les dicen que tienen de azúcar o de glucosa 180, 90, un número así alto, no están hablando de este estudio. Este estudio es en números bajos y siempre es en porcentaje. Si está en menos de 5,6%, se puede considerar normal. Si está entre 5,7 y 6,4%, es un criterio, más no un diagnóstico de prediabetes. Y si está en más de 6,5%, es un dato o un criterio que nos habla de diabetes. Este es uno de esos estudios. No podemos hacer el diagnóstico solamente con este. Ahora está la curva de tolerancia a la glucosa. Este es un estudio que no es muy conocido, ni tampoco se manda mucho. Todas las que se han embarazado acá probablemente ya conocen este estudio porque durante el embarazo siempre se pide, pero no es tan común, aunque es de los más específicos y certeros. De hecho, es de los que más te recomiendan por lo específico y por lo que ayuda. Es incómodo porque consiste en darte un líquido con cierta cantidad de glucosa, que son 75 gramos, y te revisan la glucosa antes de que te tomes el líquido, a la hora y a las 2 horas. Es incómodo porque pues, las personas tienen que estar 2 horas ahí en los estudios, en los análisis, y pues los tienen que picar varias veces o les dejan ahí un catete para estarle sacando sangre. No es muy cómodo, pero es muy bueno. De hecho, ahorita todavía no se ha definido uno solo, pero ya están tratando de cambiar ese estudio a que sea solo de 1 hora y lo están tratando de cambiar un poco para que las personas se lo hagan más. ¿Por qué es importante este estudio? Perdón, me faltó aclarar algo bien importante desde el principio. Eh, Cuando hablé de los factores de riesgo, estaba hablando de los tipos de diabetes que no son diabetes tipo 1. Aquí sí me gustaría hacer esta diferencia. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que no se puede prevenir, puede darte en cualquier etapa de tu vida y ahí pues los síntomas sí aplican, pero no hay nada realmente que puedas hacer para prevenir tener diabetes tipo 1. Regresando a este tema, ¿por qué la curva de la tolerancia a la glucosa es tan importante? Porque sobre todo cuando hay resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes tipo 2, que es lo más común en el mundo por muchísimo, más del 90% de los casos de diabetes son diabetes tipo 2. La glucosa que se altera principalmente es la de después de los alimentos. Cuando empezamos a ver las alteraciones es cómo nuestro cuerpo reacciona al azúcar. Y muchas veces le damos más importancia a este estudio de cuando estamos en ayunas. Entonces, es más, es más relevante este estudio de la curva de tolerancia a la glucosa. Lo normal a las 2 horas después de tomar el líquido debería ser estar en menos de 139. Entre 140 y 199 sería un indicador de prediabetes y arriba de 200 sería un indicador de diabetes. De hecho, la prediabetes, si algún médico les ha dicho la prediabetes no existe, es porque no es un término científico, pero la realidad es que pues, le pueden poner el nombre que sea, simplemente quiere decir que ya hay niveles de glucosa alterado, pero pues, no suficientemente alterados para ser considerados diabetes. Sí hay dos diagnósticos científicos que hablan de la prediabetes. Uno es glucosa alterada en ayunas y otro es intolerancia a los carbohidratos. Es mucho más común tener intolerancia a los carbohidratos. O sea que cuando yo como azúcar o carbohidratos, mi cuerpo no los tolere bien.
Por eso este estudio de la curva de tolerancia es tan importante. Y el último es la glucosa sérica en ayunas, que es los niveles de glucosa, de cómo estás en ese momento. Es similar a lo que te puede dar un glucómetro, pero para tener un diagnóstico real y oficial, por así decirlo, debe de ser con un estudio de sangre. Ahí los niveles normales deberían de ser en menos de 99. Entre 100 y 126 nos habla de que puede ser prediabetes o la glucosa está alterada. Y si es más de 126, ahí ya se puede hablar de diabetes. Pero recuerden, no podemos quedarnos solamente con uno de estos estudios y asumir ya que tenemos o que no tenemos cierto diagnóstico. Importante, con eso puedo hacer mi diagnóstico. Sí y no, le pueden entender. La realidad es que si realmente quieren saber si tienen diabetes, sí necesitan ir con un especialista, porque no podemos darle todo el peso ni a los estudios de laboratorio, ni a los síntomas, ni a los factores de riesgo. ¿Cómo sé si tengo diabetes realmente? Pues tienes que tener una conversación con una persona que le sepa, que sea más experta en ese tema. ¿Qué hace un médico para poder decir si una persona tiene diabetes o no tiene diabetes? Pues se basa en diferentes cosas. Lo primero es la historia clínica. Es importante saber qué ha pasado relevante en tu salud, si has tenido otras enfermedades, si has tenido, si usas suplementos de manera común, si usas otros medicamentos en el día a día, conocer tus hábitos, si eres fumador, si bebes mucho alcohol, la cantidad de ejercicio que haces, el sueño. Es importante primero conocer a la persona para poder empezar a entender cómo puedo yo relacionar los datos que veo en los estudios de laboratorio y síntomas con la historia de la persona que tengo enfrente de mí. Obviamente también hay que poner atención en los síntomas, pero no es nada más decir, sí creo que tengo estos síntomas. Hay que indagar un poco más. Estos síntomas que yo les dije son como que los síntomas más evidentes, pero realmente hay muchas otras cosas que nosotros podemos preguntar para poder entender si la persona enfrente de nosotros tiene prediabetes, diabetes o no. Como por ejemplo, síntomas más sutiles, como infecciones frecuentes, infecciones urinarias frecuentes. Es un síntoma. No es muy obvio, pero es un síntoma. Sangrado frecuente de las encías es un síntoma también. Eh, ¿Qué más? Resequedad de la piel es un síntoma. Visión borrosa. Hay muchas cosas. Entonces es importante dejar que el especialista les pueda seguir preguntando para poder ir relacionando la historia clínica, los síntomas, obviamente los estudios de laboratorio, pero se tiene que buscar más allá. ¿Por qué? Es muy tentador y créanme que no nada más lo veo con pacientes, sino que mis familiares y mis amigos me consultan constantemente y ya me la sé. Les sale un resultado, les salen los resultados del laboratorio, solamente se fijan en lo que en el papelito salió alterado, en negritas o como que lo comparan y dicen, bueno, esto es en lo único que me tengo que fijar. Los médicos tenemos que hacer una relación de si no hay otras causas que pudieran hacer que esos resultados no sean correctos. Por ejemplo, si una persona tiene la hemoglobina glucosilada altísima, una persona que se autodiagnostica puede decir esto es diabetes, pero si la persona tiene anemia, no podemos confiar en esa hemoglobina glucosilada. Entonces, no necesariamente es diabetes. Si una persona tiene deficiencia de algún nutriente en específico, van cambiando los resultados. Si tiene algún problema en los riñones, no podemos confiar mucho en lo que nos dan los estudios, en las respuestas de los estudios de laboratorio. Es por eso que es importante no autodiagnosticarnos, pero sí estar conscientes de todo lo que involucra el hacer un diagnóstico de diabetes. Entonces, bueno, para fines prácticos y en resumen, ¿cómo sé si tengo diabetes? Pues lo principal es ir con un especialista, pero también ustedes ahora ya saben y van a poder detectar si es un buen especialista o no. Porque si es un especialista que solamente les dice, pues tómate la glucosa en ayunas, cambien de especialista, huyan, vayan con otra opción.
es importante que les hagan mínimo 2 estudios: hemoglobina glucosilada, curva de tolerancia a la glucosa o glucosa en ayunas, y que les pregunte hasta qué medicamentos están tomando. Ahorita se me fue, lo tenía aquí pensado, pero, por ejemplo, una persona que está en un tratamiento para el dolor, y todo el tiempo está tomando corticoides, dexametasona, betametatasona. Hay medicamentos que aumentan la resistencia a la insulina y que pueden elevar suficientemente los niveles de glucosa como para que en unos estudios pareciera que es diabetes, pero no necesariamente es diabetes. Entonces, pues ahí justo en los detalles está el poder hacer un diagnóstico correcto. Me lo eché express porque mi intención es poder interactuar con ustedes y empezar a resolver dudas. Dice Javier, ¿cuál es el examen más exacto o más recomendado? ¿Y qué otra opinión o recomendación tiene el examen de la insulina basal? Cuando medimos los niveles de insulina, generalmente son o para ver qué tipo de diabetes es, o sea, qué tanta insulina está generando tu cuerpo, o para hacer el resultado del índice OMA, que lo que revisa es la resistencia a la insulina. O sea, si yo me hago un estudio de insulina, yo no puedo decir si esa persona tiene diabetes o no. Y el más exacto, pues no es uno solo, se recomienda que sea mínimo uno. Si tuviera yo que elegir los dos más exactos en conjunto, sería la hemoglobina glucosilada junto con la curva de tolerancia a la glucosa, pero no hay como que uno que ya me dice si sí o si no, porque inclusive pues tenemos que poner esos resultados en contexto para ver si era diabetes o no. A Elías, ver, creo que nos queda tiempo para una pregunta y ya ok. ir cerrando. Ujú. A ver, ¿la quieres escoger tú o no? Les puedo decir, mi hermano tiene diabetes desde los 8 años, ahorita tiene 30. Me tocó vivir muy de cerca toda su experiencia, toda su evolución. Y siendo estudiante de medicina también en su momento, me di cuenta que la mayoría de los doctores no tienen ni idea de lo que están hablando cuando hablan de diabetes. Eh, Entiendo que tampoco debes de ser fatalista, ¿no? Le puedes decir a una persona, tienes prediabetes, híjole, te van a dar complicaciones y te vas a morir, para nada. Pero el decir no preocuparte cuando la glucosa está alterada es muy irresponsable, porque para que la glucosa se altere, y pasa mucho, ¿eh? Que las personas dicen como, tengo la glucosa alterada, pero muy poquito alterada. Y lo que es importante entender es que el cuerpo es muy bueno para adaptarse. Entonces, el mismo cuerpo puede pasar años haciendo malabares para que tu glucosa esté normal. O sea, si empieza a subir, pongo más insulina. Si empieza a subir, pongo más insulina. Si empieza a subir, pongo más insulina. Entonces, si te revisas, pues vas a salir normal. Hasta el momento en el que ya la célula no está dejando entrar o el páncreas se satura. Y ahí ya empiezan a subir los niveles de glucosa. Entonces, cuando tienes los niveles de glucosa un poco alterados, es porque probablemente ya iban años de resistencia a la insulina. Y también las recomendaciones de alimentación, miren, por eso acá les puse medicina, nutrición y psicología. Y acá en México decimos zapatero a sus zapatos, porque de hecho ahorita me robé el consultorio de nutrición para hacer este live, y tenemos aquí mucho material educativo, pero así como una nutrióloga no te va a decir, hazte estos estudios y tómate este medicamento, un médico no te debería decir, come esto, si no tiene estudios en eso, ¿no? Y lo más fácil es decir, pues quita los refrescos y todo lo dulce. Doctor, ¿cuál sería la recomendación en sí? Entonces, yo que tengo no diabetes, entonces, ¿qué yo debería de hacer para no llegar a diabetes? Sino, y como darle para atrás eso, Sí. reversirla. Ya sé que voy a aparecer un infomercial, pero al final de cuentas, y miren, que yo soy mal vendedor porque si no me sintiera cómodo con lo que hago, no lo haría. Pero lo hago porque he visto las otras opciones y creo que no hay muy buenas alternativas. Pero o sea, trabajar con un equipo de especialistas. Puede ser Diavesmart, puede ser lo que encuentres cerca de ti, pero que sea un equipo de especialistas, porque hace mucha diferencia el que tus especialistas conozcan, o sea, compartan tu expediente, que haya comunicación entre ellos, inclusive si cambias de especialista, o sea, eh,
Con que tengan información en el mismo lugar y todas las personas que te atienden tienen la misma línea de atención, de entrada, pues ahí ya vas de gano. No hay una receta mágica. O sea, de forma general, pues sería cuidar mejor la alimentación, tener un estilo de vida más activo, dormir mejor, manejar el estrés, pero pues todo el mundo sabemos que tenemos que hacer eso, ¿no? Cada caso es específico y por eso ahí, pues la alimentación tiene que ser enfocada a los problemas que tengas y a tu contexto, ¿no? A qué tienes disponible, qué puedes comprar, qué no. El ejercicio igual, pues no es que hay uno que te, que te revierta la prediabetes. Eso sí, la diferencia principal entre prediabetes y diabetes es la facilidad con la que, o sea, prediabetes sí se habla de reversión, diabetes se habla de remisión, diabetes tipo 2, no la uno. Pero pues tener a un equipo de especialistas sería mi mejor recomendación y pues nos puedes buscar en Diabesmart. En Estados Unidos también probablemente han de haber buenos programas también integrales, pero cuida que todo se conozca, porque luego vas con un médico y te dice, no, súbele a los medicamentos. Y vas con el nutriólogo y te dice, deja de comer esto y esto y esto. Y luego estás ahí tirado en la cama porque pues se te bajó de más. Y el médico ni conocía al nutriólogo. O luego la nutrióloga te dice, no, 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 no le hagas caso a esta persona. Y dices, pues aquí no hago caso. Entonces es importante mínimo que se conozcan entre ellos. Pues creo que ya tenemos que ir cerrando, justo porque ya nos estamos pasando del tiempo. Ok, sí, perdón. Mira, si quieres ya última, Graciela. ¿A qué Última en puedo 2 minutos, Eli. Ándale. Muchas gracias, es Graciela y yo estoy en Indio, California. Estoy a 2 horas de la frontera y pude hacerme un estudio de análisis. He bajado, antes estaba en 6.3, he bajado 9 kilos. Me han ayudado muchísimo en DiabetSmart y para las personas que tienen dudas tocante el cobro por su tarjeta de crédito, yo he estado 5 meses con DiabetSmart, ha sido muy seguro, me gusta mucho la atención que me han ofrecido. También aquí el doctor en Estados Unidos me dijo que mi glucosa estaba alta, pero que no nos íbamos a preocupar por el momento. Así me dijo, y yo dije, ¿cómo que no me voy a preocupar? Yo sí me voy a preocupar, y sí me preocupé. Empecé a navegar en YouTube, encontré al doctor Elías, los videos. Todas las mañanas escucho los videos, siempre aprendo algo. Eh, la verdad, yo estoy muy contenta, me siento mejor que antes. Y sí, yo quiero tener una diabetes revertida, una prediabetes. Y al mismo tiempo, pues estoy cuidando a mi familia. Ellos han sufrido, según ellos han sufrido porque les cambié la dieta. Este, yo los veo Estás mejor. haciendo un bien. Sí, Luego lo van sí. a agradecer. Ay, Graciela, pues muchas gracias. Mira, no fue planeado, se los juro que no está contratada por nosotros, pero qué bonita forma de acabar este webinar. De Muchas verdad, gracias. Diabesmart es un proyecto que empecé junto con mi hermano hace 6 años, porque nos tocó vivir de cerca, pues, lo difícil que es manejar la diabetes, una combinación de eso con cómo el sistema de salud no se ha adaptado al manejo integral y cómo todavía hay muy poca empatía del personal de salud. No somos perfectos, les pido una disculpa si a alguien que esté en diabetes le hemos quedado mal. Sufrimos muchísimo cuando pasa algo y cuando le quedamos mal a alguien, pero este es un proyecto de verdad que tiene mucho cariño y mucho amor detrás y estamos convencidos de que queremos cambiar las estadísticas de diabetes. La diabetes no es un cáncer de páncreas que no sabemos qué hacer al respecto, no es una enfermedad incomprendida. Tenemos ya de verdad muchísimos casos de éxito. Ojalá si nadie de ustedes ha tenido la experiencia de estar en DiabetSmart y quiere, ahí están los números. Si no están contentos, somos bien transparentes, no les cobramos la consulta. Si hay algún tema, les hacemos reembolso. Nuestra intención es ayudar. Si alguien de ustedes quiere saber si tiene diabetes, igual puede agendar una consulta. Y, y gracias por tus palabras, de verdad. Qué bonita forma de acabar este webinar. Y ya, les cuento un poquito más de Diabesmart. Somos un grupo de clínicas presenciales en Ciudad de México. Tenemos San Ángel, Satélite, Roma y próximamente vamos a abrir una nueva. Como ya escucharon, además de consultas presenciales, también tenemos consultas virtuales.
el tratamiento como nosotros lo pensamos y como se ha estado trabajando es un tratamiento integral donde se combina psicología, nutrición y medicina, justo para que el equipo les pueda diseñar un tratamiento personalizado y ustedes puedan empezar, como ya escucharon en algunos casos, a tener mejores niveles de una mejor calidad de vida. Entonces, el modelo de suscripción son 799 pesos mensuales, la suscripción son como por 3 meses mínimo y luego ustedes pueden seguir pagando la suscripción o pueden agendar una primera cita, también pueden tener citas solo con alguno de los especialistas, el costo de las citas son de 650 pesos y por último también lo que más les recomendamos es agendar una primera cita, si no les gusta no la pagan, si les gusta y ustedes deciden seguir con el modelo de suscripción pueden pagarlo inmediatamente después de su primer consulta y empezar a agendar con los otros especialistas. Las consultas mensuales son ilimitadas, eso quiere decir que pueden tener varias consultas de medicina, psicología y nutrición a lo largo del mes, no solo es una al mes, es la que ustedes necesiten agendar y listo. Les vamos a estar mandando por correo la grabación del video y también si tienen dudas, hay un correo de hola@diabesmart para que puedan, diabesmart.com.mx para que puedan mandar ahí todas sus preguntas y las pasamos con los médicos para que se las podamos contestar. Y también ya, último, vamos a estar haciendo esta serie de webinars, entonces pues síganos en redes sociales, mándenos un correo o contéstenos por WhatsApp para que les puedan llegar todas nuestras Gracias. notificaciones de los eventos siguientes. Y nada, entonces pues nos vemos la siguiente Oigan, sesión. muchas gracias. Nada más, mira, Y gracias a todos. gracias. Buenas Gracias. noches. Buenas Gustavo, noches. aquí estoy con la doctora Minerva y ahorita vamos a ver de tu caso. Y para Gracias. los que tienen duda, también porque lo dicen, no sabemos si es real o no, de las personas que toman consultas virtuales, pues acá se conectan. Ahorita estamos acá en satélite. Hola. Y bueno, espero verlos pronto por acá. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.